Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Este episodio es presentado por Atlas. Atlas es un estilo de vida dinámico, una tienda de diseño y coffee shop donde la creatividad y la comunidad se encuentran. Aquí convergen historias con personas y objetos, todo inspirado por el amor al café y el buen diseño. Conoce nuestro espacio en Avenida Bosques del Valle 106 en San Pedro Garza García o visita nuestra tienda en línea en atlasdesign.shop. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic que estamos grabando aquí en mi estudio, al lado de Atlas. Los invito a que vengan a comprar diseño, tomarse un buen café. Y el día de hoy me acompaña Marco Treviño. Bienvenido, Marco Treviño, artista contemporáneo, que ya estuviste aquí con nosotros. Ya nos echamos una platicadota de casi 2 horas, yo creo. Pero en esta ocasión te invitaba, Marco, porque actualmente tienes una exposición en la Sala de Arte Público Siqueiros, en la Ciudad de México. Y digo, ya me has platicado, tenemos conversaciones seguido tú y yo. Pero ya cuando empezaste a armar la expo, ya cuando te empecé a ver montar la expo, me di cuenta que hacer la expo es parte de la expo. Claro. Que hay etapas que se van desenvolviendo. Sí. Que muy en la naturaleza de tu trabajo hay una especie de sesiones performáticas que ocurren en el espacio que tú estás transformando. Claro. Y se me hizo súper novedoso. Okay. ¿No? Bueno, no sé si novedoso es la palabra, pero me gustó. Okay. Me gustó, me llamó la atención y dije, voy a invitar a Marco a Designaholic ahora a hablar de exposiciones. Porque también, lo hablamos mucho en la entrevista, tú eres alguien que ha estado de los dos lados. Claro. Y esa perspectiva creo que también tiñe de alguna manera tu trabajo. Por completo. Platícanos un poco de la expo que está ahorita montada. Okay, perfecto. La expo inauguró el 31 de mayo y se acaba el 7 de septiembre. Está en la Sala de Arte Público Siqueiros, como bien dijiste. Se titula Una nueva lectura de la colección permanente. Y sí, efectivamente está informada y está pensada, digamos, por una de las experiencias que yo tuve desde muy temprano en la carrera, que me parecía muy salvaje. O sea, yo desde muy temprano, segundo o tercer semestre, pues le hacía la luchita de juntar ahí una lanita para irme de Monterrey a Ciudad de México a la Semana de las Ferias. Y me pasaba todo el tiempo que visitaba la capital, que llegaba y decía, bueno, este es mi recorrido, voy a ir a esta galería, y luego me brinco a este museo, y luego voy toda la tarde a esta feria, tal. Y me pasa que agarraba un taxi o agarraba un Uber. ¿Estabas 2 horas ahí? Llegaba, exacto, el tránsito es muy largo y aparte los tráficos que son complejos. Y luego llegaba al espacio, entraba a la expo y decía, ok, me voy a tomar mi tiempo para la exposición. Parpadeaba, decía 5 minutos y ya salí. Y decía, ¿cómo me metí 2 horas de tráfico, 5 minutos en una expo? Puta, no soy el único. ¿Qué le pasa a eso? Claro, que creo que eso es una cosa como importante a pensar. Entonces decía, no, a ver, espérate, voy a preguntar en la recepción si hay una visita guiada, si me pueden pasar una hojita con el texto, con alguna cosa agregada del artista. Entonces le echaba ganas y aún así decía, bueno, me metí 15 minutos. Y ya me están volteando a ver como de, pues ya llégale, güey, porque hay fila. Entonces, hay una cosa de los tiempos, o sea, de cuánto tiempo uno dura adentro de una exposición, que ahora informa mucho de mi trabajo. Entonces, para este proyecto y para lo que vamos a platicar el día de hoy, hay muchas ideas que me acompañan que tienen que ver con cómo armas una expo, como una suerte de ABC, una suerte de tips, que yo apenas estoy teniendo la oportunidad como de poner en prueba, como de sacar a pasear y ver si estas ideas son sensatas y pertinentes. Pero que creo que es importante que lo platiquemos porque tú también has estado haciendo muchas exposiciones y eres una gente que ha sido un detonante para talentos emergentes, lo que haces con la Feria de Sonamaco, lo que hiciste en la parte académica. Entonces creo que es bonito y creo que va a ser interesante que rebotemos un par de puntos en común de cómo se puede armar una expo al día de hoy. Claro, me encanta. Y justo cuando te hice esta invitación, tú regresaste con esta contrapropuesta de vamos a hablar de cómo hacer tu expo en 2025. Sí. Vamos a hacer este ABC para el armado de tu proyecto expositivo. Exacto, que es importante hacer un disclaimer que no son cosas técnicas. O sea, no vamos a hablar de cosas de así deberías de embalar tu trabajo para que el museo te lo aplauda, sino más bien una cosita como de posiciones emocionales, sociales, de cómo afrontar el armado, ¿no? Y creo que también, pues, es anecdótico, ¿no? Es de las cosas que nos han funcionado o no funcionado. Creo que en mi experiencia personal,
pues tú sabes, ¿no? Yo no vengo formalmente de un mundo de exposiciones, por decirlo así, ¿no? O sea, mi formación ha sido empírica y pegándome a gente y, pues tú sabes, trabajé un verano en el Museum of Fine Arts de Houston como intern. Me encanta, he ido, o sea, los museos y las exposiciones es algo muy importante para mí personalmente y pues por ende siempre está intención de hacer. Y sabes que de mi lado, o sea, yo hay una parte de mí que tú lo mencionabas y quien guste y tenga el tiempo de chutarse el capítulo completo, ahí elaboro un poco más. Link aquí abajo. Pero yo he tenido la oportunidad de trabajar para instituciones, para proyectos, digamos, independientes que trabajan en exposiciones en espacio público, para bienales, tal. Y todo esto que preparé una especie como de guía, como de pautas que podamos ir como debatiendo. Son como reflexiones que me han estado a mí acompañando y me gustaría empezar justo con eso que estás diciendo, porque mucha de la gente que hoy participa en la vida de las exposiciones no tiene formación, digamos, de museo. Porque es raro, no hay tantas universidades que te enseñen museografía o no existe el interés como para clavarte en eso. De curaduría ahora hay maestrías y demás, pero es un campo bastante reciente. Y aparte es un campo que a mí, o sea, a mí me tocó cuando Ana, yo seguía siendo profesor cuando Ana Elena Malet entró al TEC. Claro. Como profesora, no sé cuál es el término específico, pero bueno, el chiste es de que fue ella primero dando ponencias, participaciones en clases, hasta armar proyectos como la exposición vernacular, que fue una exposición nacional de todos los TECs, ¿no? Y cada vez que Ana Elena interactuaba con los alumnos y los alumnos conocían de lo que es museografía, museografía y curaduría, todos los alumnos fascinados. Claro. O sea, salieron de ahí, la mitad del salón querían ser Ana Elenas, ¿no? Sí. Y la verdad creo que eso habla mucho de la importancia de conocer pues, esas personas y esas intenciones detrás de las exposiciones, ¿no? Porque con eso es con lo que conecta la gente, ¿no? Y eso, perdón que te interrumpa, es un gran ejemplo el que pones con Ana Elena, porque hoy en día es un referente y ha hecho exposiciones que van desde el MUAC a Conarte al MoMA. Pero ella es bien interesante que empezó, digamos, en el circuito de arte contemporáneo, si no me equivoco, ella es parte del Carrillo Gil, y se tarda en encontrar, digamos, su lugar, como que su espacio donde se siente más cómoda, que tenía que ver con el diseño. Y era una zona que no estaba ocupada por más gente, o que no parecía de interés por otros públicos. Y ella ha sido muy hábil en abrirse campo y poco a poco ir haciendo cancha para quienes sí pensamos y estamos interesados en esa serie de temas. Y reafirma lo que tú dices en un principio. Llegamos de donde llegamos y de repente nos encontramos en la puerta de las exposiciones. ¿Qué significa este monstruo? ¿Cómo le hago para hacer esta madre? O sea, el error más común es, bueno, cuelgo unas cositas en la pared y hago una pachanga y listo. Y ahorita lo que yo quisiera es que entremos a detalle hay una serie como de texturas y circunstancias que podemos como analizar, porque creo que no es tan fácil, pero por otro lado también es un territorio de absoluta libertad al que me gustaría convocar a que todos entren y pasen y destruyan y muevan, ¿no? Muy bien, tengo aquí una lista de puntos que me pasaste. ¿Qué te parece si voy como disparando? Órale. Y ya de ahí construimos un diálogo. Perfecto. ¿No? Y bueno, de igual manera invito a todos los que nos están escuchando o viendo que ese diálogo lo continuemos aquí abajo. Claro. ¿No? Y cualquier cosa que quieran aportar a cualquiera de estos puntos, los vamos a dejar tan claros como para poder seguir esa conversación abajo. Oye, yo quisiera hacer justicia a esta plataforma que tú le has dedicado tanto cariño y tanto empeño en ciertos nombres que van a aparecer seguramente en la plática, porque son agentes locales o que han estado involucrados con Nuevo León, hacer hincapié en que hay capítulos de ellos que pueden revisitar. Por si Ana Elena es un primer escenario que los invitamos a que revisen esto y pueden ir y volver y tal, ¿no? Súper, me encanta. Un multiverso. Gracias, Marco. Siempre un porrista de Designaholic. Muy bien, punto número 1. Del concepto a la intención. Ok, creo que históricamente se pensaba que tienes que tener, digamos, hay una distancia entre empezar a producir y decir, bueno, ya tengo un statement y luego ya tengo un concepto. Entonces, si tengo un concepto, ya lo puedo presentar a una institución o a un espacio para que me crean y entonces me compren, me validen y pueda yo hacer una exposición. Creo yo que en la época actual estamos muy lejos del rigor y de la dictadura del concepto. Creo que nos hemos sacudido un poquito esa palabra de encima y ahora creo que estamos en un territorio que yo lo veo más en el trabajo de mis colegas de intenciones.
que parece hasta una cosa como espiritual, ¿sabes? Como que el mundo se ha vuelto más de intencionar lo que haces, pero creo que acá también eso nos ofrece una serie de herramientas muy bonitas. ¿A qué me refiero con esto? El arte como tal no es una profesión que te pide ni pasaportes, ni que llenes papelería, ni que compruebes. O sea, claro, hay becas y tal que sí te pedirán algunos requisitos, pero como tal, digamos, no somos un territorio médico, no somos un territorio legal, donde tienes que pasar por una serie de escalones para como que llegar, ¿no? ¿Tú crees que es artista el que se cree artista? Yo creo que es artista el que decide ese día que es artista. Luego hay una cuestión, digamos, de como respaldar esas intenciones, ¿no? Sí. Como de ser justo con tu práctica y que tu trabajo vaya ganando cancha. Claro. Pero aquí no hay una cosa que tú vayas y te pares en una ventanilla y digas, oiga, me da una ficha para ser artista. No hay un registro una ficha para hacer exposiciones. O sea, no, es que pues, no tienes el título del colegio de artistas, cero. Entonces como no estás titulado no puedes presentar tu obra. Cero. Y eso nos lleva, creo yo, que al espíritu general de esta conversación. Entonces, si no tengo que pedir permiso, entonces ¿de dónde parto? Entonces, yo creo que sí es importante que la gente trabaje en base a la palabra intención. ¿Con qué intención vas a hacer tu expo? Y hay miles de intenciones. Entonces, ahorita podemos revisar un par y sobre eso ir ganando batallas. ¿Cuál es tu intención con la expo en Siqueiros? Por decir, la intención puntual de esa es revisar las textualidades que atraviesan una colección permanente y una institución. ¿A qué me refiero con textualidades? Los textos o las palabras que son parte de una institución. Entonces, en el proyecto partíamos. Hoy hay una estructura afuera muy grande que tenía en desuso como 6-7 años, que es para los textos promocionales, ¿no? Como estas pancartas donde ponen fecha, título, tal. Y por pandemia y por tal y presupuestos, cambio de gobierno, no le habían dado cuidado. Entonces, en las primeras conversaciones yo decía, yo quiero recuperarla. Hacemos una pieza. No la quiero volver pieza. Lo que queremos en conversación con el curador Willy Couts, decíamos, bueno, es un soporte de textos. Entonces, es un primer lugar de escritura, que son textos promocionales, no importa. Es un género de la escritura, pero lo queremos recuperar. Luego, y el título del museo es otra forma de texto, pero es título. Bueno, pero ¿qué pasa si le quitamos unas letras y le cambias toda la confección y la lectura y las metemos? Entonces la palabra se vuelve escultura y se vuelve objeto. Entonces empezamos a jugar con eso. Esa era la intención. Pensar en cómo habitan los textos los proyectos artísticos. Y tienen muchas partes complicadas y importantes como a pensar. Digamos, desde la responsabilidad de un texto de sala, donde lo colocas, las extensiones, la tipografía, el retomar textos de sala históricos y volverlos archivo, no sé, las dedicatorias, que es otro género muy interesante. Entonces, bueno, esas eran las intenciones. Y yo, digamos, en base a la intencionalidad de esa exposición, el proyecto te empieza a hablar de regreso. Entonces empieza a entender qué tipo de obra puedes tener, qué tipo de museografía es pertinente, qué tipo de temporalidades, que regresamos a lo del principio. ¿Y cómo se pueden leer esas intenciones? Porque a mí me pasa mucho de ir a una exposición con alguien y escuchar un comentario de una crítica y más de una vez he volteado a decir, no, es que esa no es la intención. Claro. Y estamos leyendo los dos diferentes cosas. Sí. ¿No? Entonces, ¿dónde queda eso? Bueno, yo ahí le cargaría la mano un poco la responsabilidad de dos territorios que son poco seductores, pero para mí altamente potentes, que es el texto de sala y las cédulas. O sea, creo que seguimos pecando de pensar, bueno, ya tengo mi expo, ya hice mis 8 pinturas y me prestaron este espacio en la universidad. Ok, bueno, ahora ¿quién escribe de esto? Y ahora con el vicio de ChatGPT, oye, pues ponle que más o menos y te arma un textito que a nivel narrativo y a nivel ritmo funciona. Lo pones, pero luego no es legible en los términos de las intenciones. O sea, yo quisiera apelar en este pregunta que me haces, que seamos más obvios. Le tenemos un terror psicológico a la obviedad. Entonces lo que hacemos es que adornamos, las textualidades. Sobreintelectualizamos. Exacto. Entonces llegan los públicos especializados y los no especializados y dicen, en mi primer encuentro con lo que voy a percibir, voy a experimentar, no entendí. Entonces, ¿qué clase de calambre emocional me estás provocando para pasarle a tener este tipo de encuentros? Sí, y creo que también la cultura tiene que ser inclusiva. Sí. Y justo me ha tocado armar exposiciones en espacios públicos como el Parque Fundidora, el Centro de las Artes, y que he hecho, creo que ahí es donde más expos he hecho, como si cuentas las de Decode y la última de Brands, y siempre he tenido muy claro la necesidad de que haya varias lecturas para diferentes audiencias, ¿no? Porque
Pues sí, no quiero que si vas tú, que te dé flojera porque está muy básico, Sí. porque tú eres un artista, no hace más o menos una persona. Sí. O me gusta, pero también quiero que la familia que está paseando en el parque entre a la exposición y también se lleve algo, Claro. que también entienda, que también Ujú. le provoque un sentimiento, que también se lleve un conocimiento de esa exposición. Ujú. Justo esa exposición de Brands ahora va a viajar, el siguiente año va a estar en, no sé si esto es exclusivo o no, pero va a estar en Espacio CDMX Qué en chido. Chapultepec. Okay. Qué bien. Y parte de por qué busqué ese espacio y qué Ujú. bueno que sí se dio llevar la expo ahí con nuestros Ujú. amigos de Design Week México, es que es otro espacio público Claro, en un parque, claro. el parque más grande de la ciudad, como fundidor es el parque más Ujú. grande de la ciudad, Sí. Chapultepec, Sí, un no, edificio claro. industrial Ujú. que hasta de ladrillos, Sí. un edificio industrial Ujú. que es este espacio con un Ujú. techo bellísimo Claro. y ladrillos. Hay muchas similitudes Sí, es cierto. y tanto del espacio físico como de la naturaleza de los espacios Sí. y cómo esta expo le habla a la audiencia. Claro. Y esa es la intención en Híjole. muchas ocasiones, esa es mi intención. Es que sí es un tema complejo, te digo. De repente uno parece que hacer expos es monto un par de cosas y le invito a mis cuates y listo. Ujú. Pero luego empiezan esta serie de conflictos. O sea, un espacio público, un espacio compartido. O sea, yo que he participado en proyectos en la Macroplaza, de repente dices, ¿y quién es tu público meta? ¿Sabes? En esos términos. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que la gente piense en tipografía y en el tamaño de los caracteres. O sea, de repente también pecamos de decir, bueno, es chiquito. En la macro pasa mucho que el adulto mayor se acerca porque tiene el interés de ver qué es esta cosa que normalmente no participa en su circuito y de repente hay una escultura o hay un objeto ahí rondando. Se acerca y sí los vemos que es una cosa de o le pones el tamaño de letra correcto o lo pierdes. Claro. Y son pequeñas Ujú. cosas que Son pueden pequeñas terminar cosas, pero son determinando importantes, mucho, sí, pero sí ¿no? son importantes. Y también, justo estas conversaciones, yo tuve la suerte Ujú. de colaborar con Pilar Obeso, hablando de Ana Elena. Claro. Pili Obeso ha sido una colaboradora por mucho tiempo con ella, y Pili Obeso colaboró, o sea, hacíamos la curaduría en conjunto de la Expo de Brands, y fueron conversaciones muy padres sobre eso, ¿no? Como, Claro. y también con el equipo de Brands, con Gerardo y con Emanuel y con todos los involucrados, de qué información, dónde y cómo. Ujú. ¿No? Vámonos al siguiente punto. Que también digo, para cerrar esto, porque esta es una parte importante, no quiere decir que tengas que hacerlo como diluido o light No. o, sabes, como de primera capa. O sea, puede ser tan profundo como tú quieras, tan complejo como tú quieras, Ujú. pero sí existe una responsabilidad en cómo se comunica, Claro. en cómo se presenta, ¿no? Yo veo las expos, como estos libros que bueno, estos libros no me gustaban mucho, pero en las expos sí. Como estos libros que vas leyendo y vas escogiendo el siguiente el siguiente chapter, el siguiente paso, Claro. y vas y vienes Claro. y el mismo libro diferentes personas lo leen de diferentes maneras, Sí. ¿no? Y si puedes lograr una expo que diferentes personas la lean de diferente manera y a todos les dé algo, Sí, ya ganaste. oro. Sí, ya ganaste. Siguiente Ok. punto, todo cuenta. Bueno, aquí yo quisiera pensar en lo que rodea a tu proyecto artístico. O sea, una cosa es decir, ya tengo mi obra, que es decir, tengo 5 esculturas, tengo 10 pinturas, tengo tal. Todo lo que está alrededor es parte del armado de una expo. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría compartir y que la tomen en consideración es las paredes. Oye, ¿puedo cambiarlas o no? ¿Tengo el presupuesto o no para cambiarlas? La pintura de las paredes, la luz del espacio, la temperatura. No es lo mismo transitar una exposición sudando a con frío. Entonces, tomar ese tipo de consideraciones y decir, todo es parte del proyecto, ¿no? Es decir, la distancia entre pieza y pieza, normalmente uno lo considera como si fuera una especie de aire, que le llaman, ¿no? Darle aire a la pieza. Pero realmente también eso es lo que establece es el ritmo en el que tú caminas de una pieza a otra. ¿Cuántos pasos existen entre una pieza y otra? Y eso es bien interesante de pensarlo, porque nadie lo tiene una especie de metrónomo, ¿sabes? Como en esa lógica de decir, bueno, 10 entre estas, 25 entre estas, pausa aquí. O sea, no es una coreografía, ¿o sí? Entonces, a mí lo que me gustaría es que la gente lo pensemos de manera compartida. O sea, ¿qué significa caminar adentro de un espacio? Entonces, todos los elementos que lo rodean lo pongamos en crisis y en consideración. Claro, y también aquí juega mucho también la arquitectura del espacio. Totalmente. Y por eso hay museos que la experiencia de ver arte en ciertos museos es rotundamente diferente a otros, Claro. ¿no? O sea, el MoMA, por más que me encanta, cada vez que estoy ahí estoy en un mall. Está lleno de gente y no me está dando nada del espacio. El Guggenheim es un espacio muy inspirador, pero es terrible para montar arte.
Claro. Y así te puedes ir con cada uno con muchos museos. Y si lo llevas así a pie de calle, o sea, pasa mucho que cuando vas empezando, pues digamos, los que te dan espacio es la cafetería de un vecino o el espacio ahí rarito de un colega o el pasillo de una universidad. Y esos no son espacios, digamos, diseñados en términos de recibir una exposición. Claro. Pero cometemos el vicio de montarlas como si lo fueran. Entonces, de repente uno espera que si pones en una pared de un café de 3 cuadros, la gente tenga el tiempo de contemplarlo, de hablar de eso, y abajo hay gente tomando café y el niño corriendo y se vuelve un caos. Entonces, mi invitación es en la medida que también tienes respeto al espacio en el que se produce el evento, hay una información que recibes que la puedes utilizar a favor. Oye, si es un café, pues quizás es más pertinente que tu arte sea en servilletas y esté al lado de las tazas a que esté en las paredes, que no son paredes acondicionadas para eso. Y así etc., pensando desde los museos hasta los financiamientos. ¿De dónde vienen los dineros que rodean a este espacio? Las arquitecturas, las luces, el espacio geográfico. O sea, creo que todos son personajes que tienen que entrar a una mesa de debate en el momento de construir una exposición. Claro. Y a veces los techos también, como la pieza que tenemos tú y aquí en Atlas. Exacto. Se llora hasta después de la inauguración. Pues ese sí es como una política personal. O sea, al final está... ¿El de llorar o el de...? Ambas. Sí, yo tengo una práctica instaurada desde muy pequeño, que lloro mientras me baño para que nadie se dé cuenta. Y la segunda regla es que, o sea, está lleno de precariedades y de retos y de complejidades el armar una exposición. Ayer que tuvimos un Zoom para uno de los proyectos que estás gestionando, decías, bueno, el equipo que se va a encargar de montar. Y luego uno en la cercanía se da cuenta que los equipos suelen ser 1, 2 personas. O sea, uno de montaje y uno que está en lo administrativo y eso lo vuelve muy complejo. Al final, también creo que hay una cosa como un hecho, un pacto entre colegas que nadie te da como pretextos para las exposiciones. O sea, nunca en la historia ha pasado que alguien llegue, entre una exposición y diga, esto debe quedar impecable, pero pues le dio gripa. Entonces no se pudo. O sea, todo es el resultado. ¿Sabes? Como que no hay excusas en este juego. Claro. Y eso lo vuelve muy complejo porque sabemos que es un territorio bastante maleable y caótico. Sí, y justo eso que mencionas de la precariedad. O sea, he hecho varias expos, pero la verdad es que muchas de esas expos se han logrado y se han hecho por el empuje, por la oportunidad, ¿no? Y al menos yo sigo en una etapa donde me están dando oportunidades. Entonces, oye, pues te damos la oportunidad, pero no hay presupuesto. Claro. ¿No? Y eso ha generado desde el día 1, ¿no? Y creo que es algo que nos acompaña. Digo, la primera expo que hicimos de Decode, de Generación Decode, que yo creo que fue mi primera expo, por decirlo así, fue en el 2013. O sea, la primera expo que yo monté, o que yo armé, o que yo... No creo que eso sea curar, pero... o al menos ese ejercicio. Pero bueno, el chiste es de que creo que esa es una mentalidad que me ha seguido y que me sigue funcionando, ¿no? Como pensar en las expos como si no tienes un peso. Claro. Y ahí salen las mejores ideas y salen las ideas más prácticas, porque cuando no tienes un peso, no solamente estás pensando en que se vea bien, sino que se empaque bien y que viaje bien y que guarde bien y que cuide bien y que, o sea, que comunique bien porque no tienes para la gran pantalla. Entonces, pues el texto tiene que estar bien claro, ¿no? Y creo que eso ha acompañado ese ingenio de hacer más con menos o de tener más impacto con pocos recursos. Sí, eso, que siempre debemos ser conscientes que hay un límite. O sea, en el sentido de si a veces uno acepta cualquier invitación y le entra los trancazos a como sea, hay un desgaste que eso produce que de repente en el resultado no se manifiesta. Claro. Y es muy común y me parece muy injusto, pero también lo entiendo como parte de la naturaleza de nuestra práctica, que a veces un cuadro chueco produce una crítica o un juicio tan duro que no representa el sudor y el esfuerzo y las ganas y el amor que le ponemos a los proyectos. Pero un poco así es. Estoy de acuerdo contigo. O sea, un poco así es. Voy a una expo de un cuadro chueco, no me importa si el artista le dio lo que le dio. O sea, el cuadro está chueco y no debe haber un cuadro chueco en la exposición. O sea, es que no hay excusas en este territorio. No hay excusas, pero sí creo que es muy interesante eso, pero reflexionando y pensando en las situaciones precarias y en donde... Pero si algo te puedo decir, si algo puedo decir es que, primero, que siempre he estado muy agradecido por esas oportunidades. Claro. Y que por más que esas oportunidades no han sido acompañadas de un presupuesto, que entiendo, diseño sigue siendo
Una expo de diseño no está en las prioridades de ningún espacio cultural, o poco a poco ya lo ha estado, pero seguimos, o sea, sigue siendo un esfuerzo grande que sucedan, ¿no? Y muchas veces creo que el lado bonito es cuando no vienen acompañados de presupuesto, pero sí vienen acompañados de grandes equipos en los museos, grandes personas que te ayudan a montar, que son expertos, que tienen una carrera de montaje, de museografía, y todo eso me ha parecido, o sea, se me ha hecho siempre como increíble, ¿no? Claro, o sea, recuerdo mucho cuando me tocó montar la última exposición de Galeana en el Museo de Arte Popular. Toda la gente involucrada en el montaje de esa exposición, una trayectoria en el INBA, en el INA, o sea, una cosa de gente de ese lado del mundo del arte, ¿no? Del lado del mundo del arte pues, público, ¿no? O sea, de federal, ¿no? Del gobierno. Entonces, ese es otro mundo y es otro universo que también tiene muchísimo mérito. Y como tú dices, tema, ¿no? también en la parte de la creatividad. O sea, yo tuve la fortuna de trabajar con el equipo de museografía y de montaje del Museo Marco. Y a Jera y a Saúl, que les mando un fuerte abrazo. O sea, no dejaban de sorprenderme que con poco recurso de repente mover piezas de toneladas, como en el caso de Galeana, que hay una de las piezas principales es muy pesada. De repente, pues no tienes para la grúa, no tienes para el tal. Y esto se hacían un carrito en el taller y tal, y súbele y ponle un ladrillito y aquí y acá, y sacaban el proyecto y se veía montado impecable. Entonces, sí, es cierto, sí, uno apela mucho a las creatividades y a las voluntades. O sea, mucho de esto es un ¿cómo sí? Oye, quiero aprovechar, mencioné a la gente del Museo de Arte Popular, pero también quiero mencionar con muchísimo cariño a toda la gente de Conarte, en especial a Chuy, que lleva ahí todos los años y siempre que lo veo, siempre me lo topo para montar alguna expo y siempre es gente que le echa todas las ganas y que hace una gran labor. Así que saludos a todo el equipo del Centro de las Artes. El siguiente punto, la experiencia del público. Bueno, también ese es importante en términos de que consideremos que lo que estamos trabajando tiene que ver con una experiencia compartida. O sea, es muy común en la práctica artística que tú en tu estudio tienes tu pintura y la ves y dices, ya quedó. Y de repente agarras ese objeto y lo colocas en un lugar donde hay otros 50 cuerpos y te das cuenta de que no era el formato adecuado, que la luz no le pegó de la forma que tú pensabas que era la más óptima, que el recorrido desapareció una de las piezas principales. Entonces, ¿cómo pensar digamos, en las preocupaciones compartidas? O sea, ¿cómo pensar más allá de que de repente se llena mucho y la gente sale por el tequila o por el vino? O sea, no es eso. Yo no estoy hablando, digamos, del vicio de la inauguración. Estoy pensando en cómo diseñamos espacios compartidos para que la gente pueda tener una buena experiencia, una experiencia potente, una experiencia simbólica en relación a los objetos que estamos construyendo y estamos presentando. Entonces, no es una tarea sencilla. No es para nada una tarea sencilla. Creo que está muy menospreciado el trabajo de museografía. O sea, creo que poca gente hace maquetas y poca gente hace renders pensando en el de, bueno, el acomodo y esta pieza más esto. Lo hacemos casi siempre más en términos como de literatura, como si fuera un cuento, una expo. Claro. Entonces pones pieza 1, pieza 2, pieza 3, entonces esta dice esto y esta, como si estuviera haciendo un relato, que está muy bien, pero pensamos pocas veces en términos arquitectónicos. Sí, y aquí, digo, hablabas hace poco, o sea, cuando empezábamos hablabas de gente que tiene episodios aquí en Designaholic. Yo les recomiendo mucho que vean el episodio de Giacomo Castañola, que Germen Studio hace unas museografías increíbles. Sí. Conocí su trabajo porque cuando Mario Ballesteros curó una exposición de diseño pop popular en el Abierto Mexicano, que se montó dentro de Bellas Artes. Y a mí me decían, va a estar este diseño dentro de Bellas Artes. Yo decía, ¿cómo van a abordar el espacio? Y Giacomo hizo una solución genial. Giacomo tiene una trayectoria, vale mucho la pena que vean ese capítulo, porque su trayectoria con Insight, lo que ha hecho con museos, de repente tiene proyectos así con espacios que medio uno no piensa que tengan que ver con cultura, o sea, no sé, proyectos de monedas, y luego de repente un proyecto en galería con proyectos Monclova impecable, trabajó la de Helen Escobedo en el Museo Marco, es un gran personaje. Sí. Y es una gran historia, sí, acérquense a ese capítulo. Genial. Siguiente punto, que creo que es de los más importantes, ¿no? ¿Para qué hacer exposiciones? Ok, aquí hay una serie de trampas, digamos, que va desde la parte más sensible hasta la parte más fría o profesional, ¿no? O sea, por decir, una exposición te da visibilidad, ¿no? Entonces, muchas veces lo que queremos es que nos conozcan otros actores del juego
y que eso te genere otras invitaciones o te dé permisos o te dé plusvalía. Entonces hay una parte, digamos, estratégica. Necesito hacer expos para ganar puntos en el juego. Y eso todo conlleva una serie como de reglas que están muy bien, está perfecto. O sea, por decir, para una beca necesitas un individual, 3 colectivas. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, un individual, pues en el patio de mi casa. Invito amigos, tomo fotos, hago mi flyer, ya lo tengo para la beca. Perfecto. O sea, se vale y creo, yo aplaudo a quien encuentra las formas de truquear los fondos públicos y las becas para seguir avanzando, ¿sabes? Para seguir produciendo. Por otro lado, o sea, creo que hay una cosita como de la pertinencia del formato, ¿no? O sea, ¿para qué hacer una exposición? O sea, en estos tiempos tan complejos, de producción infinita en las redes sociales, de que todos estamos rebasados por la parte económica, por la parte política que nos tiene completamente desquiciados, por la parte de las guerras, etcétera. ¿Cuál es la posición social? O sea, ¿cuál es la pertinencia de hacer una exposición? Y aquí me gustaría darte como 2 o 3 frases que creo que pueden ser interesantes a pensar y también hacerte un par de preguntas en base a proyectos que tienes tú que me parecen interesantes como códigos para que otros... ¿El entrevistado me va a entrevistar? Es que a mí me encanta esto, yo me quiero apoderar de tu proyecto. Juegue. Por decir, ayer en la charla que teníamos sobre Decode, que es la exposición que vamos a tener este año como parte de Cuadrante, que también Cuadrante es una plataforma importante que tengan en el radar, y tú mencionabas que la exposición tiene de fondo una cuestión benéfica o un apoyo. Platico un poco de eso porque creo que es importante a nivel intenciones. Sí. O sea, ¿cómo cargas a una exposición de ese tipo como de espíritu, ¿no? De búsquedas? Pues un poco lo que les mencionaba ayer, como decía Marco, ayer tuvimos como un kickoff con los más de 80 participantes de la exposición que organizo en conjunto con Alexis del Toro, que se llama Decode Group Show, este año a beneficio de Museo Marco, y la exposición ocurre en Museo Marco. O sea, es una exposición subasta, ¿no? Exposición subasta. Ajá, okay. ¿Cómo surge esto? Primero, pues quería hacer algo, ¿no? Tú sabes que yo soy inquieto. La pandemia, siempre he tenido varios proyectos y en la pandemia pues todo se redujo a nada. Y conforme íbamos saliendo de la pandemia, con mucha energía, con muchas ganas, también en otro momento de mi vida, quería retomar iniciar proyectos como Cuadrante, que lo inicié, o del podcast de Design-aholic. O sea, retomé Design-aholic, lo convertí en un podcast. Sí. Y también retomé Decode. Y platicando con Alex decía, es que si Decode siempre quiso impulsar el diseño, generar comunidad, y antes lo veíamos, hace 10 años lo veíamos esto como en un festival, yo hoy como profesional lo veo como un group show, como una gran oportunidad de juntar gente bajo un mismo tema, bajo una misma meta. Me encanta. Yo he conocido a mucha gente que quiero y admiro mucho a través de compartir espacios en exposiciones, ¿no? Llegas al opening, me pasó el año pasado, llegué a Denver, no había conocido nunca a los Lanza Atelier, platicamos, me cayeron súper bien, ¿no? Y así tengo muchos ejemplos de mucha gente que conozco a través de expos o que coincides en expos, ¿no? Claro. Ahí mismo en Denver coincidí con Cecilón de la Barra, que tú sabes que adoro, hacemos Emergente en Sonamaco juntos. Entonces, como que las expos como punto de encuentro personal me encantan. Siguiente. Las expos, o sea, a mí me gusta mucho como... Y creo que me estoy explayando bastante. Está perfecto. Tú dime, porque tú estás entrevistando ahorita. Las expos me encantan como una posibilidad de expandir algo que pensamos inexpandible. Ok. ¿No? Y un poco la temática del group show de poner a todos a interpretar el mismo objeto. Un objeto tan básico como pues, la primera ocasión fue un destapador, ¿no? ¿Ya cómo haces un destapador? Pues la única manera de hacer un destapador diferente es hacer un destapador muy tuyo. Claro. Y ahí es donde brota esa identidad de cada uno de los participantes, que por naturaleza es lo que hace muy especial este proyecto. Ahora, decía, bueno, quiero hacer una exposición. Si ahorita me invitan, ven, vamos a una exposición, pues igual y no, en este momento de mi vida y de mi carrera, nada más una exposición por exponer, pues igual y no es algo que ahorita es atractivo para mí o estoy en un momento de hacer. Ya hice muchas exposiciones cuando era más joven. Claro. ¿No? Si me invitan a una exposición de tantas personas que se van a vender las piezas, digo, híjoles,
ok, voy a participar. Le voy a meter chorro de energía a un proyecto que se va a vender 1 o 2 piezas, que por más de que se vendan en un mundo de diseño coleccionable, pues no representa negocio para mí. Y si yo ahorita estoy muy enfocado en mi negocio, pues tampoco me va a interesar. No es prioridad, claro. ¿No? O creo que también, regreso, ya estoy en un momento de mi carrera donde soy más selectivo de esos esfuerzos que no son comerciales en los que me involucro. Es ¿Okay? buena frase. Entonces decía, bueno, güey, pero sí quiero hacer una expo. ¿En qué expo sí participaría yo? Y bueno, güey, si ahorita me invitan a una expo con una buena causa, que sí me han invitado, pero por lo general me han invitado a unas que no siento que el planteamiento sea atractivo para mí, que el discurso sea interesante. Es muy diferente a, güey, mándame una pieza y la vamos a subastar y vamos a juntar dinero. Claro. Lo que estoy intentando hacer es que desde el principio la intención es la subasta, es la exposición, es la comunidad, y también siempre me ha encantado el hecho de, digo, aquí me estoy bañando, pero cuando yo era joven y era muy morro y quería dinero, ¿no? Quería trabajar para ganar, para comprarme mis tenis o lo que sea. Mi mamá me dijo, nada más no trabajes no entres a un trabajo fácil. O sea, y no es en contra de esos trabajos, ¿no? Pero me dice, güey, si estás estudiando diseño, no te metas de mesero. Busca trapear en un estudio de diseño. En un despacho, sí. ¿No? O sea, cualquier acción que hagas que te acerque a ser diseñador, ¿no? Entonces yo vi el diseño siempre como eso que me está ayudando a esas metas que quiero lograr. Y si quiero hacer un bien y puedo hacer un bien a través del diseño, a través de esta subasta, es un chingo. Un chingo, ¿no? Y si puedo animar a más gente y contagiar a más gente para que entre todos hagamos más, aún mejor, ¿no? Claro. Entonces, esa es la invitación. O sea, no te estoy invitando, o sea, sí, qué padre va a estar en el Museo Marcos, sí, qué padre va a estar en Cuadrante. Uy, pues sí, tienes que donar tu pieza. Pero, güey, se va a subastar y vamos a generar dinero para los programas educativos de Museo Marco, porque también específicamente busco destinar los fondos a programas que tengan que ver con nosotros, ¿no? Cuando los primeros 2 Decodes que apoyaron a Nuevo Amanecer era específicamente para el taller de expresión artística del Instituto Nuevo Amanecer. Órale, ¿no? Ok. Bueno, ya me super explayé. No, está buenísimo. Pero ese es el origen, ¿no? Esa es la intención y creo que tener tan clara esa intención es lo que hace muy fácil decir que sí o decir que no. Mucha gente no puede. Claro. Mucha gente, pues ya es la ¿quinta? ¿Quinta? No sé, creo que es la 4ª ocasión de Decode. Hay unos que han venido, hay unos que han regresado, hay unos que no han podido. Este año sí, este año no. Búscame la que sigue. Está totalmente bien, ¿no? Yo estoy muy agradecido con todos los que han participado y los que participan, los que futuramente participarán. No, que hay esa parte también muy generosa de cómo, digamos, diseñan Alexis y tú el planteamiento, porque ayer coincidían en el mismo Zoom una persona que fue alumna tuyo o alumno de hace un par de años y alguien quien está actualmente en la Bienal de Venecia. Entonces también esas posibilidades y esa mezcolanza genera como un intercruce importante y quiero nomás hacer... Y de todas partes de México. Quiero hacer 4 puntos rápidos para cerrar este bloque. El punto de encuentro, que tiene razón, no es poca cosa pensar que va a haber una noche en donde podemos reunirnos entre colegas y conocernos. Sí creo que hay una responsabilidad de pensar cómo una exposición favorece esos encuentros. O sea, ahí está la tarea, pero la misión me parece muy importante. Y yo como organizador de esta exposición, activamente lo de ayer, les vamos a mandar, eventualmente va a llegar un correo con todos los participantes y sus Instagrams. O sea, activamente queremos que se conozcan. Claro. Que es que ahí está, digamos, la talacha detrás, ¿no? O sea, de repente uno traza la promesa y luego viene el trabajo de por medio, que es donde siempre se vuelve complicado. Pero creo que ustedes lo hacen de manera muy, muy digna y muy seria. Subasta, otra palabra que creo que tocas que es muy relevante porque lo hace Museo Marco, lo hace Soma, también para capturar fondos, lo vas a hacer tú en el proyecto. Y también yo me deslindo, yo no toco dinero. Claro. O sea, que también... Bueno, eso es importante mencionarlo. Sí. Que nunca llega a tu oficina y luego tú entregas al museo, sino que llega directo al museo. Y yo no gano un peso, es no me importante interesa ganar mencionarlo. un peso de este proyecto, no lo hago por eso. Tengo mis otros negocios que hacen dinero, esto lo hago por otros motivos. Pero, o sea, me encanta lo que brota de esa palabra porque la subasta también es un formato muy específico de presentación de imágenes. O sea, históricamente, y un regio se ha vuelto
el máximo exponente, creo yo, como de los martilleros y subastadores, Memo Martínez. Mi sueño, Memo, alguna vez, por favor, tenemos que hacer algo. Memo tiene que venir. Algo con la subasta juntos. Eso es un deleite escucharlo y verlo ejecutar es una locura. Un chingonazo. O sea, es un chingón. Y entonces es bien interesante como el formato de subasta, digamos, es una sola imagen frente a todo el público, acompañado de este acto performático de Memo o de quien sea el martillero. Decode es una subasta silenciosa que a través de una plataforma electrónica dura abierta todo el mes. O sea, lo digo también para que aunque no vengan a la expo, pueden meterse y pueden ver las piezas y pueden comprar una pieza. Pero me encanta pensar en la problemática de decir cómo diseño una exposición que es una subasta. O sea, sí es un problema como serio espacial, ¿sabes? Sí. Como de display. Otro punto que tocas que me parece muy valioso es todos pensando en lo mismo. O sea, tiene una cosa casi como de espiritual, ¿sabes? Como de mantra, como de rezo. Es decir, este es un conflicto en común. ¿Qué les parece si de repente 80, 100 colegas nos ponemos a pensar en lo mismo? Y eso me parece muy, muy importante. Y lo del apoyo social. O sea, creo que también esa cosa de diseñarlo, que digamos el andamiaje de un proyecto permita que genere un beneficio. Y también esto que decías, no es solo decir agarra un dinero y te lo entrego en un sobre, sino esto también es una forma de dinamitar una formación alternativa, una formación creativa, una formación complementaria para futuros diseñadores, futuros artistas. Me parece muy valioso. Yo mis primeras experiencias, y para mí el hacerlo en el Museo Marco, primero pues, un gran agradecimiento a Tayana por esta colaboración y por cómo ha abrazado el proyecto ella, Indira y todo el equipo de Museo Marco e inclusive hasta los consejeros. Yo, cuando llegué a Monterrey en el 2003, en el 2004 hubo una exposición de Mies van der Rohe en el Museo Marco y, güey, te juro que sigue siendo un punto de quiebre en mi vida el haber visto esa exposición de Mies en el museo, en Monterrey, en mi segundo semestre de carrera. Y además me metí a un curso de historia que también me voló la cabeza, pero pues un poco me gusta darle algo de regreso a una institución como Museo Marco que tanto me ha dado en mis 22 años en Monterrey. Claro. Está bonito eso que mencionas y me haces pensar como la primera experiencia que yo tuve como que me marcó de pensar yo quiero hacer exposiciones. En mi etapa formativa, yo fui asistente de ONF, es un proyecto de Rubén Gutiérrez, que es artista y curador y cineasta y demás. Yo iba a las exposiciones Rubén, en Urbánica. Exacto. Y Rubén en uno de esos proyectos se trajo de residencia al Dr. Lacra. Que el Dr. Lacra es un artista mexicano muy importante. Y llegó el Dr. Lacra. En ese momento Rubén no estaba en la ciudad, entonces me pide que yo vaya por el aeropuerto y lo acompañe como en la travesía de armar la exposición e inaugurarla. Y me pareció muy relevante, güey, que llegue el Dr. Lacra con una maleta chiquita. Entonces dije, bueno, ¿dónde está la obra? O sea, ¿qué es lo que va a exhibir? Llega al espacio, lo ve, se da una vuelta y de repente saca un sobrecito que era una cosa de nada. Y el sobrecito lo abre y empieza a sacar recortes de periódico. Y los empieza a poner en el piso. Uno, otro. Y de repente tiene un cúmulo de 200, 300 recortes de papel. Todos eran chistes de periódico sobre tatuajes. Entonces, digamos, lo lleva a su cancha. Pero hay una cosa de insistencia, como de esquizofrenia, de obsesión. Entonces, de repente, uno solito, tú lo ves y decir, ok, un chiste de un marinero en la cárcel, otro chiste, no sé qué tal. Pero en la suma, había un relato social, había un relato cultural que era bien poderoso. Y esa era la exposición. Entonces, los agarra los de estos, los coloca de manera estratégica y me volvió la casa por completo. O sea, dije, una cosa es, para armar una exposición, lo primero que uno tiene que trabajar es atender sus obsesiones. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Sabes? No el deber ser. O sea, no el decir, es que lo que más se ve es la pintura, entonces déjame trabajar en una pintura. Entonces este güey dice, yo estoy obsesionado con qué significa un tatuaje arriba de un cuerpo. Entonces va y trabaja en la cárcel y piensa en las tribus y piensa en lo precolombino y empieza a traer diferentes códigos y luego los mezcla y luego tatúa una muñeca de plástico. Pero fíjate lo simple del armar una exposición. Claro. O sea, el acumulado de años y años de recortar un chiste en el periódico sobre tatuajes. Yo ahorita estoy obsesionado con las maquetas y los prototipos en mi proceso de trabajo y justo ahorita estamos armando una exposición que va a inaugurar en noviembre en el Centro Cultural Plaza Fátima que se llama Mockups. Estamos tirando muchas primicias aquí. Mockups Before Fuckups. Y el siguiente año va a viajar a la Ciudad de México. Buenísimo. Eso sí se las voy a dejar porque les va a sorprender a todos en dónde vamos a estar. Buenísimo. Y justamente es eso, ¿no? Mi obsesión. Es muy fácil, si algo te obsesiona, armar una expo a través de ella. Y yo para empezar a la curva hacia abajo y ir cerrando, quisiera hacer 2 o 3 frases como de energías
que han acompañado proyectos míos o proyectos que yo admiro, que quisiera que tengan como en consideración. Una de las otras cosas que una exposición podría perseguir o intencionar es para desordenar narrativas oficiales. Creo que eso es importante. O sea, pensar cuál es, digamos, la jerarquía o las hegemonías de lo estético, de lo bello, de lo diseñado, de lo construido, y pensar en qué tarea nos toca para seguirle dando la vuelta. Otro que quisiera mencionar es para ensayar otras formas de vida. Creo que el formato bienales y el formato extendido de la curaduría o las plataformas comunitarias nos han permitido que el área de exposición no sea solo un territorio, digamos, de apreciación de objetos o de contemplación, sino un espacio donde puedes simular o puedes activar otros modelos de vida. Entonces, pensar en otro tipo de futuros, en otro tipo de acompañamientos, en otro tipo de diálogos, de archivos, de creencias, de vinculaciones. Entonces, ese digamos, como que siento que el resto del mundo trata de decirnos cómo son las cosas y para qué son las cosas. Y yo siento que el arte es un espacio muy diminuto en relación al territorio social, pero que nos sigue permitiendo ser ingenuos, extraviarnos, no entender, exacto, confundirnos. Entonces, esas libertades creo que tenemos que ponerlas en práctica de manera muy seria y frontal, ¿no? Me encanta. Para hacer visible lo que no se ve, creo que también hay una cuestión como de justicias narrativas que nuestra época está intentando acercarse a eso. Y en base a ese punto, yo agregaría generar conocimiento y también poner las cosas en papel. Okay. Hay cosas que no existen si no es por exposiciones. O sea, no existen en la memoria colectiva o no existen en los registros si no fuera por exposiciones, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí de un lado de Lily Reich, la pareja creativa de Mies van der Rohe, que lamentablemente ha estado en su sombra como Charlotte Perriand de La sombra de Corbusier. Pero Lily Reich en algún momento hizo algo en el MoMA y se hizo una publicación del MoMA sobre el trabajo de Lily Reich y pude ver fotos de unas exposiciones que ella montaba que en ningún otro lado encontré más que en ese PDF escaneado blanco y negro de los archivos del MoMA. Claro. Entonces, cuando estaba haciendo la exposición de Brands and People, por ejemplo, pues estaba este mito, esta leyenda urbana de los franceses que llegaron en los 90s a Monterrey y gracias a ellos Monterrey tiene el diseño gráfico más chingón porque permearon, infectaron este estilo internacional en los diseñadores y las escuelas regiomontanas, ¿no? Claro. Empiezo el proceso de la exposición. Gerardo, socio fundador de Brands and People, me dice, yo trabajé con unos franceses, se me explota la cabeza y digo, esta es la oportunidad de que esta leyenda urbana la pongamos en papel, que exista. Claro. Y tuvimos la oportunidad, Pili y yo, de hablar con Pierre, el francés retirado, que de diseño gráfico se fue de Monterrey y se puso a hacer arte. Y tuvimos oportunidad de ver todo el archivo de Gerardo, de tarjetas de presentación de Mauricio Lobeira, de Tercer Un Plano de principios de los 2000. O sea, güey, y ya todo está en papel. Y va a estar en la publicación. Estuvo en la exposición y va a estar en el libro. Y para mí eso tiene mucho valor. Y eso es algo importantísimo en las exposiciones. ¿Cuántas cosas has aprendido que no las has visto en otro lado más que en una exposición? Sí, y pues esa es una gran frase. Y yo quisiera como públicamente también mencionar que esa primer mes en la exposición de Brands and People fue un regalo absoluto para quienes participamos o habitamos el mundito del arte. Claro. Porque sí es cierto, o sea, parte de la BF15, que digamos este proyecto hermano. Ese sí se conoce. Sí, pero nunca se le ha dado, digamos, el espacio expositivo y de archivo histórico que merece. También porque hay una cosita ahí como de quién se lo quedó, dónde quedaron las cajas, pero hay artistas que hoy son, o sea, totalmente referencia nacional e internacional, que empezaron en la BF15 en Monterrey, o sea, Grupo Semefo, que hoy es Teresa, o sea, ganaron la primera Bienal FEMSA como Grupo Semefo y hay una carta bien bonita que le escriben a Pierre para agradecerle porque les prestó fondos para la producción de la pieza. Estuvo Mario García Torres, estuvo Iñaki Bonillas, Santiago Sierra. Hay una foto espectacular afuera de la galería. Sí, que están todos. Están todos y aparte esa foto es hermosísima. Caras conocidas, ¿no? Y un young Yaguno, digo yo, o sea, que me sorprendió mucho verlo. Claro. O sea, como ver gente que veo mucho hoy en día, pero como en un past life que a mí no me tocó.
Bueno, sí, ese vamos a darle pausa en el sentido que BF15 y no sé cómo se pronuncia en francés. Tres cuartos nombre, pase. Merecen un capítulo completo y merecen una exposición. Seguramente algún museito por ahí ya lo estará pensando, pero bueno, volvemos. Ok, hablamos de para hacer visible lo que no se ve, que creo que los ejemplos que pone son muy, muy importantes. También en términos, digamos, no solo de representación, es decir, hace poquito veía una entrevista de Quentin Tarantino que le preguntaban sobre las películas de Marvel. Dicen, ¿te gustan? Y él decía, ¿qué importa si me gustan o no? Dice, el problema es que son las únicas películas que se están haciendo. Entonces no dan espacio a que otro tipo de visiones estén en el cine y estén públicamente conversándose. Entonces aquí es el mismo problema en las exposiciones. O sea, digamos, los que tienen acceso a los fondos y a los conectes y a las instituciones no dan cabida a que todas las visiones estén ahí de manera frontal. Entonces sigue siendo una tarea que nos toca a todos pensar qué se escondió, qué no se ve, qué se cancela, qué está bloqueado, qué no es políticamente correcto y pensar cómo eso se transforma y se manifiesta en términos de una exposición. Claro. Por último, para ir cerrando, yo quisiera hacer una lista que creo que es una responsabilidad personal, pero que te agradezco que me des permiso hacerlo en este espacio, de nombrar a curadores y curadoras locales que creo que han sido fundamentales en el sentido de si tú estás pensando en hacer una exposición y tienes la inquietud, pero estás más enfocado en tu trabajo artístico, hay gente con mucha experiencia con quien podrías acercarte y conversar y que te asesoren y te acompañen en el desarrollo de tus proyectos. Entonces, si me das permiso, quisiera, esto sí lo voy a leer porque quiero hacerle justicia a los nombres. Adelante, porque cuando leí esa lista dije, claro que sí, doble sí, triple sí. Rápidamente, bueno, voy a empezar por Abril Sales, que es amiga, colega y de mi generación, que es la actual curadora en jefe del Museo Tamayo. Ariadna Ramonetti, que empezó como curadora independiente, ha trabajado en muchas instituciones y hoy en día es una de las cabezas del TEC de Monterrey y creo que este es un trabajo extraordinario. Acaba de curar una exposición muy importante en Museo Marco sobre fotografía. La doctora Rocío Caranas Pacheco, creo que es una curadora increíble. Por supuesto, tenemos que nombrar a la directora en jefe y curadora con un bagaje increíble en el mundo de museos y en exposiciones, a Tayana Pimentel Paradoa. También quisiera hacer como un hincapié, un subrayado de gente joven, gente de mi generación que está trabajando desde hace muchos años de manera muy seria. Empiezo con Ana Cadena Peyton, quien es directora de Espacio en Blanco y codirige un seminario que ha sido, creo que, muy importante para mi generación junto con La Cresta de Abril Sales. Quiero mencionar a Pati Siller, a Mariana Mañón, que ahora es la gerente de exposiciones en Museo Marco, y Brenda Fernández Villanueva, que también está como curadora adjunta. Gran equipo en Museo Marco hoy en día. Equipazo. Luego me quiero brincar a la parte de diseño industrial, gráfico, arquitectura, porque creo que una suerte de legado que ha dejado en Elena y de gente que está asumiendo esas responsabilidades y está trabajando las exposiciones, no solo como una suerte de conclusión, ¿sabes? Como de presentar el mueble, cómo quedó y los bocetos, sino de pensar en términos expositivos, cómo el diseño habita ese territorio. Por supuesto, a Óscar Estrada, que también viene del mundo editorial, pero que tiene plataformas en internet de investigación y muy interesantes. Nombrarte, Jorge Diego y Alexis del Toro, que creo que han hecho una labor muy importante de difundir y de promover y también de emocionar a colegas a que sigan pensando en ese territorio, ¿no? O sea, exhibir también como un ejercicio de compromiso, creo que lo han hecho increíble. Gracias. Y Mónica Suberville, que creo que también en el mundo arquitectónico, con las plataformas que ha hecho con arquitectas, con el pabellón que presentan en Fama, creo que es un trabajo notable. Queremos ver más de Mónica. Sí. Creo que hay mucho que todavía... Y hay capítulo también de Mónica para que lo revisiten. Y de Tayana. Y de Tayana, por supuesto. Ese es un gran capítulo. Luego quiero hacer una mención especial a el doctor Roberto Eliud Nava González. Eliud Nava, a él lo quiero poner en el apartado de lo alternativo, lo que en el arte llamamos los espacios alternativos, porque creo que Eliud ha sido un personaje incansable, o sea, desde no automático, ahora con transliterado, y sigue apoyando proyectos de moda y sigue haciendo proyectos con artistas emergentes, y creo que es un personaje importante, que es muy abierto y ha colaborado con muchas generaciones, entonces que se acerquen con el doctor Eliud. Yo quiero agregar a 3 curadoras de diseño, o sea, Ana Elena, claro que es un gran ejemplo, pero me encanta que en México somos un país de curadoras. Cierto. ¿No? Y Ceci León de la Barra, Renata Becerril y Jimena Costa. 3 curadoras, 3 curadoras que además han hecho grandes libros, 3 curadoras que tienen una visión que han puesto enfrente, sobre todo
O sea, Jimena lo que hizo con I Say What I Want, esta exposición que tuvo en el MUCA, en la Roma, y un libro sobre diseño en torno a las mujeres y a la resistencia. O sea, el diseño como una herramienta de resistencia de mujeres. Está increíble. Me encanta. Pero bueno, increíble. ya síguele, por favor. No, está perfecto. Estábamos con Eliud Nava. Luego quiero también hacer una mención a Marco Granados. Marco fue contemporáneo de una generación que hoy es muy relevante para mi generación, donde están los Tercero en Quinto, Marcelillina, Pilar de la Fuente. Marco fue de alguna manera un curador que fue muy pertinente en su época, en el sentido de era contemporáneo de Patrick Charpenel, de gente de Ciudad de México que estaba constituyendo los museos, las nuevas plataformas, y Marco hizo mucha labor por apoyar a los artistas locales y ayudó a promover a muchos ejercicios creativos regios, claro, y del norte, porque también tiene una vinculación con Tijuana importante. Y la consistencia, la consistencia que ha tenido con Parac es por supuesto, sí, creo que la plataforma de formación alternativa complementaria para artistas que se llama Parac, que los invitamos a que la revisen, es muy importante. También a nivel institucional, que creo que es gente en activo y que está relacionada con espacios culturales o museos, es importante mencionar a Virginie Castel, Sara López, Lucía Lara, que es la actual coordinadora de exposiciones de Conarte, y Domingo Valdivieso, que es el actual coordinador de la Fototeca, que hacen una labor increíble. Y también a nivel curaduría institucional, creo que es importante mencionar al tremendo equipo de Fundación y Colección FEMSA, que tienen un trabajo curatorial con Beto Díaz, Paulina Bravo, Eugenia Branif como curadora asociada y mi queridísimo Cristian Gómez, curador invitado al programa público de colección y Bienal FEMSA. Y quiero hacer unas menciones especiales, que ven una mezcla entre histórica y gente que ya no está en Monterrey, pero que ha sido fundamental para ciertas épocas. Empezando por artistas que tienen vocación curatorial, porque como comentábamos en un principio, en el arte o dentro del mundito del arte tampoco hay límites. Entonces hay muchos artistas que curan, hay curadores que rozan la producción artística y entre todos un poco nos vamos como mezclando y apoyando. Entonces empiezo con Rubén Gutiérrez, que desde ONF es una plataforma de proyectos y de curaduría importante. Mario García Torres, que empezó como curador en el Carrillo Gil también y sigue haciendo muchos proyectos de promoción que llegan hasta Gorrita Azul, que puede ser una pieza de él, pero también es una cosa como curatorial de selección, de promoción, de identificación. Y este año que Mario me invitó a ser jurado de Gorrita Azul, la verdad es que es un proyecto que celebro. O sea, ya me tocó estar del otro lado y lo celebro bastante. Mario ha hecho un gran labor, toda la gente involucrada. Y creo que también, o sea, como muchos de mis proyectos, ¿no? Se trata de los que estamos haciendo, hay que hacer. Claro. Los que estamos haciendo, hay que seguir haciendo y hay que seguir haciendo juntos. Claro, es que también contrario a un vicio histórico de estos campos profesionales que, digamos, están vinculados a la crítica, lo que sea que ahora significa eso, que es como entrar y buscar la pata floja y querer chingar al otro. Creo que también hay una responsabilidad afectiva y digamos, en términos ahora de Boris Groys, de la filosofía del cuidado, de también nombrar a quienes sí están haciendo. Y a quienes están haciéndolo bien y a quienes están dando oportunidades para otros. Entonces regreso a Mario, que creo que ha sido un artista muy versátil y muy hábil en encontrar formatos curatoriales que se adaptan en su producción. Al buen chicle, Alex Romero, que también ha hecho mucha curaduría. Lucas Cantú, que también es un personaje como entre líneas, o sea, desde desarrollar festivales de música, creo que un exponente importante a nivel diseño, pero también un gran artista. Entonces creo que eso es importante mencionarlo. Y ahora un gran restaurantero. No sabía que ya estaba metido, pero bueno, es que la comida y nosotros somos muy cercanos. Yola Leal, que también ha tenido muchos proyectos para que exhiban otras generaciones. Cristian Camacho, quien sigue en activo, está presentando ahora el trabajo de artistas que fueron sus alumnos en la Ciudad de México. Tiene un proyecto que se llama WEN, compartido con su pareja Lucía Vidales, que creo que es una tarea, impecable y muy importante que maestros en activo no solamente, digamos, estén en la labor académica, sino piensen cómo te doy las herramientas para que salgas al mundo y empieces como a articular tu trabajo de manera lo más profesional y arriesgada, porque también estos güeyes son así como de vanguardias totales, ¿no? Entonces, y espectacular su ex con el Chopo de este. Sí, no, Cristian, top. Leo Mars, por supuesto, que también ha hecho muchas curadurías. Y que yo quiero mucho. Y que tiene capítulo, también para que lo revisen. Angélica Piedrahíta, Alejandro Cartagena, que si mal no me equivoco, está por venir. Hoy grabamos con él. Y va a ser interesante escucharlo porque Alex es muy complejo. Y quiero hacer menciones especiales, históricas. Jorge García Murillo, quien fue director del Museo de Monterrey y también fue fundador de la Bienal FEMSA, personaje importantísimo. Javier Moisán, que descansa en paz, pero uno de los críticos más relevantes y que también fue un gran impulsor y difusor de su generación.
Roberto Ortiz Yacomán, que es un fotógrafo, pero que también ha hecho curadurías en términos de rescatar acervos históricos del patrimonio regiomontano. Vanessa Fernández, Daniel Bajara y Sofía Hernández Choncuy, que son como una generación que ya no están en Monterrey, pero que han sido grandes elementos dentro del circuito. Sí, justo en la expo de Brands y en ese periodo de BF15, el nombre de Vanessa y de Sofía Claro. Estaban por todos lados, ¿no? Claro, claro. Sí, que creo que Sofía ahora se vuelve una especie como de familiar que ya no te contesta el teléfono, en el sentido de se ha vuelto tan importante en el circuito que creo que para ella no es una preocupación pensar en esta localidad, pero que sería increíble que en algún momento regrese y haga una lectura, aunque sea de sus contemporáneos o de la gente nueva o de la ciudad. Creo que sería muy interesante. Gonzalo Ortega, que fue curador de Museo Marco. Pablo Landa, que es otro personaje increíble, complejo, ahora director del Museo Experimental El Eco. Y la charla que tuvimos, que es un episodio de la temporada pasada, justo ahí sentados en El Eco, sí. Espectacular. Pablo, me encanta mucho su trabajo y escucharlo y leerlo es siempre fascinante. Y bueno, y también un agradecimiento a todas y todos, como lo mencionabas ahorita, que creo que es importante, los equipos de trabajo de las instituciones. Claro. O sea, todos los que han participado en colgar una imagen que forma parte de la construcción cultural de nuestra ciudad y de nuestro país. Gracias, qué chingón, a los que estamos locos y seguimos participando en este juego tan extraño. Y eso, creo que no logramos, digamos, encontrar el hilo negro, no se trataba tampoco de eso. No, pero creo que complejizar un poco, güey, hablar y meternos en lo que significa una exposición y aventar un par de códigos de las responsabilidades actuales para construir un espacio de conversación, de intercambio y de proyección estética y visual, pues chingón, ojalá hayamos sumado un poquito a eso, ¿no? Claro, y creo que al final lo que la gente se debe de llevar es el aprender haciendo. Eso. O sea, creo que lo más importante es hacer, si tú tienes un trabajo o si tú eres un creativo y tienes algo que tienes ese sentimiento de que tiene que salir al mundo, que lo tiene que ver más gente, claro. Tienes que hacer algo, ¿no? Sí. Y del otro lado también, ¿no? Si eres alguien que está viendo algo y que es un tema, un artista, algo que es una conversación que quieres llevar al mundo, también una exposición es una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, pues es eso. Hay que aprender haciendo. Yo veo mis exposiciones de antes y pues me dan un poco de pena, pero también me da mucho orgullo porque nadie me enseñó a hacerlo y aunque o sea, no es tanto que nadie me enseñó a hacerlo, sino pues lo hice, güey. Y lo hice en mis 20 y tantos años, ¿no? Y lo sigo haciendo ahorita y espero seguirlo haciendo por mucho tiempo. Yo creo que mi conclusión, o sea, lo que he estado pensando en relación a esto que platicamos, es que las exposiciones hoy en día funcionan como una especie de CPAP para la apnea del sueño, que de alguna manera ese ronquido representa el malestar social en el que atravesamos, ¿no? Como que esta idea de te levantas a medianoche, no puedes respirar, entonces no descansas, entonces estás jodido y entonces tu cuerpo y entonces manifiestan enfermedades. Y el CPAP es un aparato molesto, en el sentido de es una cosa que te entra en la cara y te lo pones todas las noches para que te llegue oxígeno. Y creo que si las exposiciones funcionan como el CPAP contemporáneo, es una gran misión. ¿Sabes? Ayudarnos a descansar, a repensarnos, a cuidar los cuerpos y a pensar en oxígeno. O sea, oxígeno creo que es una palabra interesante para cerrar esto. Intención e oxígeno. Intención y oxígeno. Y oxígeno. Muchas gracias, Marco. Como siempre, otra conversación pues, que me deja pensando en muchas cosas. Qué bueno que al menos esta la grabamos, güey, porque luego siempre que nos sentamos tú y yo a platicar, digo, puta, ¿por qué no hay una cámara aquí? Claro. ¿No? Ahora sí la hubo, estuvo genial. Espero que se lleven mucho de este episodio. Gracias, Marco. Gracias también por esa lista, por esos agradecimientos. Gracias por esos agradecimientos y esa lista de nombres de gente muy querida, muy admirada y que no recibe suficientes elogios, creo. Claro. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Estoy seguro que muchos de nuestra audiencia también son amantes de los museos, amantes de las exposiciones. Algunos de ustedes ya están haciendo su exposición, ya han hecho exposiciones. Pues tomemos los comentarios en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, como un punto de encuentro digital, un lugar donde podamos discutir qué es lo que para ustedes hace o no hace una exposición, si han hecho algo, cuáles han sido sus propósitos, cuáles son esas intenciones que realmente los mueven para generar ese tipo de espacios y conversaciones
Espero que siga ahí la conversación, espero que ahí nos lean. Conozco a Marco, sé que ahí va a estar pendiente. Claro. Así que también la expo de Marco, ¿hasta qué fecha está? 7 de septiembre, 2025. Polanco, Sala de Arte Público Siqueiros. Sí. No se la pierdan. Y qué padre que tengas una expo allá por México y que estemos por todos lados, ¿no? Creo que eso también es muy, muy importante. Esto fue Design-aholic. Gracias a todos los que hacen esto posible, a ustedes, nuestra audiencia, a nuestros queridos sponsors, a Jorge, todo el equipo de Sodi, al equipo de Design-aholic, Manola, Crispy, Cristina, todos trabajamos con mucho, mucho empeño y mucho cariño por hacer esto y seguir haciendo esto después de 200 y tantos episodios. Hasta la próxima. Gracias. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.